Estimados hermanos y estimadas hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día corresponde analizar el 21º aspecto de esta oración tan maravillosa que Jesús nos enseñó y que justamente es la que está descrita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y dice esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En este 21º aspecto y último de esta oración tan maravillosa les voy a enseñar tres cosas importantes. En primer lugar, esta es una oración efectiva. ¿Por qué decimos que es una oración efectiva? Porque Jesús nos la dio. De tal manera que nosotros, si en la palabra tuviéramos que elegir entre los más de 100 hombres importantes, 60 del Antiguo Testamento y 40 del Nuevo Testamento, entre todos ellos, ¿quién es el hombre verdaderamente más relevante en lo que respecta a cualquier disciplina que nosotros quisiéramos escoger? Ya sea en la profecía, ya sea en la enseñanza, ya sea en la oratoria, ya sea en todo lo que es la administración, la adoración. Sin duda el más relevante de todos ellos es Cristo Jesús. Y por cierto, si tuviéramos que hablar de la oración, Cristo es el ser más preeminente, es el quien justamente nos da el modelo más glorioso de cómo nosotros debemos de orar, porque Él oraba largas horas y por largos días. En muchas ocasiones Él se pasaba toda la noche orando, sobre todo cuando tuvo que escoger a sus discípulos. Dice la Biblia que Él se pasó toda la noche orando. Y Él amaba el apartarse a lugares desérticos porque Él anhelaba estar en una constante comunicación con su Padre Celestial. De tal manera que cuando Jesús se presenta frente a sus discípulos, en virtud de la propuesta de los discípulos de que Jesús mismo fuera quien les enseñara a orar, Jesús les dice: cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Y es Jesús quien les da este ejemplo tan maravilloso de esta oración que hemos estado analizando durante estos días. De tal manera que nosotros podemos tener la seguridad de que esta oración es efectiva, porque Jesús mismo fue quien la dio. Y en todas las ocasiones en las que Jesús oró, su oración tuvo respuesta. En cada una de las oportunidades en las que Él oró al Padre, ya sea como en aquellos momentos en que tuvo que alimentar a aquellos más de 15.000 que estaban en aquel lugar, la Biblia dice 5.000, pero sin contar mujeres y niños. Por lo tanto se prevé que eran más de 15.000 los que estaban allí. Él oró y dio gracias a Dios. Y luego partió el pan, lo dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud, de tal manera que todo esto fue una bendición en aquel día. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, Él oró al Padre Eterno. Y dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. De tal manera que Él después le da la orden a Lázaro para que salga de aquel lugar después de haber estado 4 días ya muerto. Y Lázaro sale con vida. Son innumerables las ocasiones en las que Jesús, al orar, vio inmediatamente la respuesta de su Padre Eterno. De tal manera de que si Él fue quien dio este modelo de oración, es porque verdaderamente esta oración es efectiva. Voy a enseñarle una segunda cosa importante en relación a este 21º aspecto y último, por cierto. Que esta oración no solamente es efectiva, sino que es solo un modelo. De tal manera que nosotros no podemos conformarnos en repetir todos los días esta oración pensando de que eso es suficiente. Es solo un modelo.
Es un modelo a través del cual nosotros podemos direccionar nuestras súplicas delante de Dios. No podemos nosotros entramparnos en esa idea de que si rezamos todos los días un Padre Nuestro, entonces definitivamente habrá sido suficiente nuestro tiempo de comunión con Dios. Eso no es así, no es lo que plantea la palabra, no es lo que se enseña en este libro tan maravilloso. Porque lo que Jesús verdaderamente les está enseñando a sus discípulos a través de esta oración tan maravillosa es solamente la forma en la que ellos tienen que canalizar sus ideas. En primer lugar, como lo hemos estado viendo, reconociendo la grandeza de Dios, su magnificencia, reconociendo de que Él es el Señor de los cielos, que Él tiene todo poder. Y definitivamente en cada uno de estos aspectos que hemos estado anteriormente viendo, hemos aprendido de cómo nosotros podemos verdaderamente presentarnos delante de Dios. De tal manera que solo un modelo, cuando usted va al libro de Jonás, capítulo 2, versículos 1 y 2, se va a encontrar justamente en los niveles de oración en los que profundizó este gran hombre de Dios. En el versículo primero dice, entonces oró Jonás a Jehová. Orar es conversar con Dios, es hablar como cuando usted habla con un amigo, con un compañero de trabajo, cuando usted está estableciendo un diálogo con una persona cercana a usted. Eso es orar, es conversar con Dios. Pero después el versículo 2 dice, e invoqué a Jehová en mi angustia. Cuando hablamos de invocar, que es el segundo nivel en la oración que nosotros debemos de aprender, entonces es el momento en el que nosotros le presentamos a Dios nuestras necesidades, pero al mismo tiempo también nuestras faltas. Reconocemos verdaderamente nuestros pecados, nuestras necesidades y se las presentamos a Dios. Eso es invocar el nombre de Dios. Pero el mismo versículo 2 concluye enseñando el tercer nivel de oración y que es justamente el que hizo Jonás. Dice, y clamé a Dios. Clamar es gritar con desesperación, es pedir verdaderamente a gritos que Dios se manifieste en favor de nosotros, que Él mueva su mano en favor de nosotros o en alguna petición que quizás nosotros le hemos estado pidiendo. De tal manera de que nosotros tenemos que entender que esta oración es solo un modelo. Usted tiene que entrar en una comunión mucho más profunda con Dios y eso no lo hará tan solamente orando, que es conversar con Dios, tan solamente invocando, que es presentarle a Dios nuestras necesidades y al mismo tiempo reconociendo nuestras faltas, sino que usted tiene que entrar en esa tercera área en la que usted tiene que clamar a Dios desesperadamente, así como lo dijo David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Eso es clamar a Dios y eso usted no lo consigue en 2 ni 3 minutos. Usted tiene que tener una vida de oración. Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 17, todo este párrafo que habla el apóstol Pablo, dice claramente, orad sin cesar. Es un desafío que tenemos nosotros. De tal manera que esta oración es solo un modelo. Y un tercer punto que les voy a enseñar de este 21º y último aspecto de la oración es que la oración tiene un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que Dios nos hable. No tan solamente que Dios nos hable, sino que Dios nos oiga y nos hable. Pero sin duda cuando Dios nos habla es porque Él está prestando oído a nuestra oración. Nosotros enseñamos de que Dios siempre escucha la oración. A veces Él dice sí, a veces espera y a veces dice no. Pero déjeme decirle, a veces Dios no escucha la oración. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 15, dice claramente, cuando ustedes multipliquen sus oraciones, yo no oiré, dice Jehová. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios no oye una oración? La respuesta está en los versículos 2, 3, 4, en todo este párrafo. Usted se puede leer todo este capítulo.
Dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque Jehová tu Dios está hablando. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo Israel no tiene entendimiento, no quiere escuchar. Isaías profetiza en un tiempo en el que el pueblo de Israel no quiere escuchar la palabra. Si usted busca en las historias de los grandes hombres de Dios, se va a encontrar que justamente Isaías, el príncipe de los profetas, es descuartizado completamente, porque vivió en un tiempo del pueblo de Israel en donde nadie quiso escuchar la voz de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios dice en el capítulo 1, versículo 15, cuando ustedes multipliquen sus oraciones, yo no oiré, dice Jehová. De tal manera que la oración, estimado hermano, estimado amigo, tiene un solo propósito, que Dios nos hable. Porque cuando Dios nos habla es porque Él está escuchando nuestra oración. Si Dios no nos habla, es porque no está siendo oída nuestra oración. Y si no está siendo oída nuestra oración es porque algo nosotros estamos ocasionando para que Dios tape sus oídos, cierre sus ojos para ver nuestra realidad. Nunca se olvide de esto, estimado hermano y estimado amigo. Estos 3 puntos que les he enseñado son tan imprescindibles, vitales, para poder vivir una vida cristiana. En primer lugar, hemos aprendido en esta tarde que esta oración es efectiva, porque no fue ni Pedro, ni Pablo, ninguno de los apóstoles que la enseñó, sino el propio Jesús, máximo referente de oración en la palabra, de los más de 100 hombres importantes que usted se puede encontrar en toda la Biblia. En segundo lugar, que es solo un modelo. Usted tiene que entrar en una comunión mucho más íntima con Dios, mucho más profunda con Dios, y eso usted no lo va a conseguir recitando un Padre Nuestro todos los días. Y en tercer lugar, la oración tiene un solo propósito, y es que Dios nos hable, porque cuando Dios nos habla es porque Él ha oído nuestra oración. Si Él no nos habla, es porque verdaderamente nuestra oración no está siendo oída. Y ya he dado las razones de por qué muchas veces nuestra oración no es oída. Que el Señor les bendiga grandemente y espero que este haya sido un tiempo maravilloso en el que usted haya podido ser bendecido en estas breves reflexiones acerca de este tema tan trascendental para nosotros, pues forma parte de una de las doctrinas básicas de nuestra fe cristiana, como lo es la doctrina de la oración. El Señor les bendiga. Un gran abrazo.